tanto. Y fue entonces cuando aparece lo del podcast también como un hobby que te decía antes y bueno, pues lo estoy haciendo y de repente el hobby empieza a crecer tanto y me da algo que todo lo demás en mi vida no me había dado. Y es que en el trabajo, en el banco, yo ganaba muy bien, estaba muy bien con coche, un BMW, todo lo que tú quieras. Dejé el trabajo y conseguí montar una empresa bien, exitosa y que me da más tiempo si quieres y me daba más dinero. Pero lo que he conseguido con el podcast, que al final el podcast es la herramienta, o sea, lo que he conseguido creando esta plataforma online de ayudar a la gente, es eso, ¿no? Es un impacto que hablábamos antes, no es tanto el alcance, no es el impacto. Y entonces cuando yo empezaba a sentir ese impacto, la verdad es que me llena mucho. O sea, me llena como nada me había llenado en mi vida. Y a las personas que empiezan a estar así como que estamos muy centrados en nosotros, en, como se nos ha dicho, ¿no? La rueda de la rata, la creencia de que tenemos que ganar dinero, tener una estabilidad, calidad de vida, y todo eso está muy bien como objetivo de vida. Pero en el momento que a eso no lo pierdes, sino que le añades el impacto que puedes generar en otros, a mí me cambió la vida completamente. Bienvenido a Vivir Viajando, el programa donde vas a descubrir cómo diseñar un trabajo online y llevártelo en la mochila. Este podcast es para ti si eres un rebelde, un inconformista que quiere construir su propio estilo de vida. ¿Quieres dar la vuelta al mundo? ¿Vivir de lo que te apasiona? ¿Construir un negocio digital que te haga ganar dinero? Aquí descubrirás que con cualquier tipo de trabajo se puede vivir viajando. Conocerás ingenieros, diseñadores, psicólogos, artistas, arquitectos y hasta filósofos que han conseguido la vida de sus sueños como nómadas digitales. ¿Preparado? Sube el volumen. Empieza un nuevo episodio de Vivir Viajando. Con todos vosotros, Antonio G. Hola, soy Antonio G y quiero darte una cálida bienvenida a Vivir Viajando, este podcast para nómadas digitales, para personas que pensamos diferente. Y hoy tenemos una entrevista un tanto peculiar porque impresionantemente tengo al podcaster más escuchado del mundo en habla hispana. Y antes de presentarte al autor, vamos a ver si conoces su web. Aquí tenemos a Luis Ramos, ¿vale? Podcast Libros para Emprendedores. Ahora te adelantaré algunos números que tiene Luis Ramos, que ya quisiéramos muchos de nosotros tenerlos también en nuestros podcasts, y también es autor del podcast Mentor 360. Ahora vamos a entrar en profundidad, ¿vale? No te preocupes. Y bienvenido, Luis. ¿Qué tal estás? Antonio, vamos, encantado y honrado de estar contigo. Bueno, pues un lujo para nosotros y para seguro de toda la gente que nos está escuchando. Luis, tú naciste en Galicia, si no me he equivocado. Te fuiste a Barcelona, ahora vives en México, en la preciosa ciudad de Puebla. Fuiste informático en Barcelona, montaste una inmobiliaria en México y ahora te has convertido en emprendedor digital con 1.2 millones de descargas al mes en tu podcast, tanto Libros para Emprendedores, Mentor 360, que es podcast diarios también, que solo ese podcast tiene 0,5 millones, ¿no?, de descargas al mes, 246.000 seguidores en YouTube, 63.000 o casi 4.000 en Instagram, 111.000 en tu fanpage. Oye, Luis, cuéntame un poco, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Uy, el secreto siempre es el mismo, mucho trabajo. Esto no viene solo y entonces pues mucho trabajo. Mira, yo lo empecé como un hobby, el tema del podcast lo empecé como un hobby. Yo tengo un podcast que se llama Libros para Emprendedores y son resúmenes de libros. Entonces pues para mí era como muy obvio hacerlo. Yo había hecho radio de joven en Barcelona y o sea, pues me echaba yo de menos el micrófono, ¿no? Y pues como a estas alturas del partido ya nadie me iba a contratar en una radio, pues digo, pues me monto mi radio y monté un podcast que hoy en día es como si tuvieras tu propia radio con tu propia programación y hacer lo que quieras. Y monté ese podcast por placer, por hobby, por divertirme. ¿Y de qué hablo? Pues hablé de libros, que es algo que me ha rodeado toda mi vida.
Entonces empecé como hobby, no me escuchaba ni el tato, la verdad, al principio, pero poco a poco, en 3-4 meses, relativamente rápido para lo que es el crecimiento de un podcast, 3-4 meses me empezó a ir bien. Empecé a estar mejor posicionado, de 300 escuchas al mes pasé a tener 3000, o sea, tampoco era una locura, pero empezó a crecer, crecer, crecer. Se disparó los 6 meses en México y durante el primer año, en 2016 inicié yo, durante el primer año creció por toda Latinoamérica y prácticamente los veintitantos países de habla hispana, Estados Unidos incluso, se ha convertido en el podcast español más escuchado de negocios. Y muy contento, la verdad, o sea, una chulada. Y he llegado a estar número 1 de países, o sea, ya no de negocios, número 1 de México, he estado número 1 de como 12 o 14 países también. Una locura, vamos, encantado, feliz de la vida. Lógicamente, que hagas algo y tenga impacto, pues súper bien, ¿no? Pero ha sido un crecimiento sostenido y te digo, y empezó como hobby. Y lo que decíamos, trabajo, trabajo y trabajo y sobre todo querer dar tu mejor versión. O sea, si yo estoy haciendo el resumen de un libro, que sea el mejor resumen posible. Si estoy haciendo un comentario, pues ostras, darle a la gente valor, ¿no? Y aunque es muy manida ya la frase de dar valor, que mucha gente dice, sí, dar valor, pero ¿qué es dar valor? Bueno, pues dar valor es dar tu mejor versión, ayudar a la gente, pensar que esto no es para ti, que mucha gente, ojo a eso, en las redes sociales la gente hace cosas para ellos mismos, para alimentar su ego. Ay, yo tengo tantos seguidores y tal. Yo no lo mido tanto eso, pero son unidades de medida del ego, las del like y todo esto, ¿no? Pero sobre todo las del impacto que generas, la cantidad de mails que recibo de gente agradeciéndote y todo eso. Eso es el impacto, ¿no? Entonces, una cosa es el alcance, a cuánta gente alcanzas, pero sobre todo es el impacto. Y eso, el impacto, te empiezas a dar cuenta cuando ya llevas unos meses. Eso en la semana 2 no te das cuenta. Entonces, hay que ser constante, constante, constante. Y los resultados llegan. Pero sobre todo, te digo, no tanto en el alcance, que sí, no me quejo para nada y ni los quiero regalar, ¿eh? Pero sobre todo es el impacto, tú. Es el poder decirle a la gente, te estoy dando esto para que te ayude, y la gente lo toma, lo pone en práctica y le ayuda tú. Y esa es una cosa que es muy mágico, porque bueno, tú lo sabes, o sea, estamos metidos en un mundo en que no conoces a tu público directamente, o sea, están ahí detrás de un muro, y que te empiecen a llegar ese feedback, esa retroalimentación de la gente que le está ayudando es fantástico, ¿no? O sea, estamos ahí sentados hace unos minutos, o sea, es que te escucho y qué tal, pues eso a mí me llena mucho, me sigue llenando mucho, porque me parece muy mágico que haya tanta gente que te conozca a ti y tú no los conozcas a ellos, pero sin embargo les estás ayudando, ¿no? Y eso es muy bonito. Qué guay. Bueno, tengo miles de preguntas que hacerte, Luis, pero me gustaría ir antes de las preguntas un poco a hacer una retrospectiva en tu vida y que me cuentes, ¿no? Esa etapa gallega, cómo fue tu infancia, que me cuentes un poco por qué decidiste moverte a Barcelona, qué pasó un poco por allí y finalmente por qué vas a México, tienes también tu familia ahí y luego qué pasó para que decidiste, bueno, pues desvincularte, ¿no? De esa inmobiliaria y comenzar a bueno, tu andadura en el mundo digital. Mira, no fue tanto una elección lo de irme a Barcelona y eso podría sonar así más glamuroso de lo que es. Yo soy de una familia muy pobre, de una familia extremadamente humilde. Yo es de familia de campo, de trabajar el campo y familia sin recursos. Entonces yo nací en lo más humilde que te puedas echar a la cara, o sea, en un establo, como el niño Jesús, ¿sabes? O sea, básicamente un poco así. Y y mis padres pues eran súper humildes, pero gente muy trabajadora, bueno, pues buscaron oportunidades. Entonces, como mucho en aquella época, los años 70, pues inmigraron, ¿no? Era moverse dentro de España, en este caso, a buscar más oportunidades. ¿A dónde se van? Pues a una de las grandes. En este caso se fueron a Barcelona porque teníamos una tía que vivía allá, como se podían haber ido a Madrid o a Bilbao, ¿sabes? Y yo me crié ahí desde los 3 años. Entonces, por eso yo nací en Galicia, desde muy pequeño ya nos movimos a Barcelona y ahí he crecido. Entonces, pues hablo, eso sí, de idiomas hablo muchos, pero sobre todo porque he estado muy mezclado. O sea, hablo gallego de familia porque no lo he estudiado, pero hablo el español, hablo el catalán porque sí lo he estudiado. Entonces, y eso también te empieza a dar amplitud de miras, ¿no? Y yo empecé a trabajar muy temprano. Mi padre fue asesinado muy joven, cuando yo era muy joven, yo tenía 17 años, y entonces tuvimos que ponernos a trabajar, tuve que ponerme a trabajar, los estudios están financiados con mi trabajo, y todo eso pues me llevó a estudiar. Estuve haciendo radio, pero luego lo tuve que dejar porque no me daba tanto ingreso, entonces empecé a estudiar
informática y a trabajar de eso. O sea, desde el primer año que yo estudié informática, el segundo año que yo estaba estudiando, yo ya estaba dando clases. Y me generé mis ingresos dando clases de informática. O sea, como que aprendía algo y al año siguiente lo enseñaba, ¿sabes? Y así fue mi vida. Luego empecé la mili, el servicio militar, luego me fui a Barcelona de nuevo y estuve trabajando durante 10 años. Tuve mucha suerte, conseguí un trabajo en el Deutsche Bank, que es un banco alemán, y eso me cambió la vida, porque me dio otra mira, aprendí muchos más idiomas, aprendí inglés, aprendí alemán, bueno, a ver, aprendí de aquella manera, pero chapurreado, y estuve trabajando en Francia, en Italia, viviendo en Alemania un año, viviendo 9 meses en Londres. Entonces, algo totalmente diferente a lo que había sido antes, ¿no? Entonces, muy contento por esa parte de crecimiento, pero yo no dejaba de ser un empleado y me fue muy bien, ¿eh? Estoy muy agradecido porque me sirvió como experiencia de pasar de ser un currito más a crecer en la empresa, a ser director de equipos y todo eso, que 10 años antes ni me lo hubiera planteado, ¿no? Pero estaba muy quemado. Precisamente todo eso que es muy glamuroso de vivir en muchos países, a mí me quemó mucho porque estabas desconectado de tu familia, estabas desconectado de tus amigos. Llegabas el fin de semana aquello como acelerado por hacerlo todo, recuperar conexiones con la gente y tal, y era muy difícil. Entonces yo me quemé, literalmente me quemé. Y entonces a raíz de eso, y yo que ya empezaba a viajar mucho, bueno, ¿qué te voy a decir a ti? Empezaba a viajar mucho y entonces pues en una de esas fui a la boda de una amiga en México y bueno, pues vi que había posibilidades, ¿no? De tema de construcción. Y a mí el tema de la construcción me había llamado mucho la atención siempre. Yo no he estudiado nada de eso, pero me había llamado siempre el hecho de crear cosas. Y con el hermano de la chica que se casaba, dijo, ostras, pues y empezamos a hacer números y tal, y ¿sabes qué? ¿Y si montamos una empresa de construcción? Esto en 15 días, ¿eh? Y tomamos la decisión. Y entonces, ¿sabes qué? Me pillé un año sabático en el trabajo. Y dije, me voy para México a ver qué pasa. Y me fui para México a ver qué pasa. Y en México sigo, llevo 16 años ya. Y estuve pues creando, sobre todo primero fue una empresa de construcción y luego pues a raíz de la construcción, que construíamos conjuntos de casas y todo eso, pues monté una inmobiliaria para el tema de las ventas de las propias casas y luego pues la construcción ya la evolucioné a construir casas para terceros y a venderlas, o sea, y estuvo más en ese asunto. Y fue entonces cuando aparece lo del podcast también como un hobby que te decía antes y bueno, pues lo estoy haciendo y de repente el hobby empieza a crecer tanto y me da algo que todo lo demás en mi vida no me había dado. Y es que en el trabajo, en el banco, yo ganaba muy bien, estaba muy bien con coche, un BMW, todo lo que tú quieras. Dejé el trabajo y conseguí montar una empresa bien, exitosa y que me da más tiempo si quieres y me daba más dinero. Pero lo que he conseguido con el podcast, que al final el podcast es la herramienta, o sea, lo que he conseguido creando esta plataforma online de ayudar a la gente, es eso, ¿no? Es un impacto que hablábamos antes, ¿no? No es tanto el alcance, no es el impacto. Y entonces cuando yo empezaba a sentir ese impacto, la verdad es que me llena mucho. O sea, me llena como nada me había llenado en mi vida. Y a las personas que empiezan a estar así como que estamos muy centrados en nosotros, en como se nos ha dicho, ¿no? La rueda de la rata, la creencia de que tenemos que ganar dinero, tener una estabilidad, calidad de vida. Y todo eso está muy bien como objetivo de vida. Pero en el momento que a eso no lo pierdes, sino que le añades el impacto que puedes generar en otros, a mí me cambió la vida completamente. Y entonces, pues llevaba yo 1 año y medio de podcast y me planteé, porque ya empezaba a estar un poco quemado de la construcción también, el trato con los clientes es duro, es complicado, y me habían tocado ya pasar 2 crisis y digo, ya, eso está muy, muy, muy mal, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues me dije, ultimátum, Luis, si consigues, empezaba a vender algún cursito, alguna cosa así con el tema del online, y dije, mira, Luis, si tú consigues igualar tus ingresos del online con los ingresos que tienes ahora actualmente en el tema de la construcción, inmobiliaria y todo eso, en el momento en que iguale esos ingresos, dejo la inmobiliaria y la construcción. Y yo me había puesto meta 2 años, ¿no? Vamos a ver en 2 añitos a ver cómo nos va y todo eso. Bueno, no fueron 2 años, fueron 3 meses. En 3 meses conseguí igualarlo eso. Y entonces me encontré con, bueno, pues tú, Luis, que te habías dicho a ti mismo esto, pues me tomé la palabra. Y entonces me aparté del tema de los negocios offline, digamos, de los de construcción y todo eso. Seguía teniendo terrenos, acabé las casas que estaba construyendo y todo eso. Pero ya no seguí, ya no inicié nuevos proyectos ahí, me dediqué al tema de online. Y sobre todo eso, o sea, a impactar,
positivamente a mucha gente. Porque te digo, no es tanto el dinero. O sea, el dinero simplemente es la excusa de decir, a ver, quiero seguir teniendo la misma calidad de vida. ¿La puedo seguir teniendo? Sí, perfecto. No quiero que impacte negativamente a mi familia. A partir de ahí, crecer en el otro sentido, en el impacto, es algo que me cambió la vida. Yo me siento renacido ahora. Yo acabo de cumplir 50 años y yo me siento renacido ahora y me siento con más energía que nunca, me siento más joven que nunca, me siento mejor que nunca. Pero sobre todo por la vitamina que me da el ayudar a esas personas. Porque te digo, es el agradecimiento, es la nutrición que te da el impactar positivamente a otros. Eso no lo cambio por nada. Yo no quiero hacer otra cosa en mi vida que esto. Qué bueno. Oye, ha habido muchas perlas que nos ha ido dejando. Me ha gustado mucho lo de me cansé de viajar, que creo que es algo que cuando llevan mucho tiempo, las personas a priori que no tienen la posibilidad o la suerte, por decirlo de alguna manera, que nosotros hemos podido tener, de tener tiempo y dinero para viajar, pues al final es como, pero ¿cómo te vas a cansar de esto? Y bueno, pues depende de cómo lo hagas, ¿no? Depende de qué busques también en ese momento vital. Puede ser que igual viajar no sea tan glamuroso, ¿no? Como tú decías, ¿no? Y fíjate que fuiste nómada digital mucho antes que yo, aunque sea trabajando para otra empresa, ¿no? Ya había recorrido un montón de países gracias a tu trabajo y al final terminaste en México. Y está muy guay un poco ver así en perspectiva tu vida, porque ya lo decía Steve Jobs, ¿no? Que al final entiendes el éxito o entiendes el punto en el que estás ahora conectando los otros puntos hacia detrás, ¿no? Y ahí vemos, pues, de dónde nace todo, ¿no? Yo me gustaría preguntarte, igual es muy personal, si no quieres no entramos, no hay ningún tipo de problema, por ese momento en el que fallece tu padre y al final tienes 17 años, ¿no? No has dicho. No sé cómo afrontaste esta pérdida, porque, claro, yo recuerdo a mis 17 años, hostia, yo sería una persona súper inmadura, que no sé qué hubiera pasado, ¿no? Yo también vengo de una familia muy humilde. Mi abuelo no sabía ni leer ni escribir, toda su vida en el campo o en la construcción, encima de andamios. Y mis padres no pudieron estudiar porque no había dinero, no pudieron ir a la universidad. Yo fui la única persona de la familia que tuve esa oportunidad. Y no sé, ¿cómo viviste tú esa época? Y igual para alguna persona que nos esté escuchando, que igual esté en un momento similar de una pérdida, no sé si le podrías compartir algo, un poquito de luz en base a tu experiencia. No creo ser maestro de nada en ese sentido, ¿sabes? A mí me pilló con 17 años, como dices, yo era un pipiolo, un inmaduro, lógicamente, y además de mi caso más, ¿no? Porque yo he sido muy niñato en ese sentido, yo no fui un gran adulto adolescente, ¿sabes? Entonces a mí me pilló de golpe, fue un atentado terrorista, entonces fue en un coche bomba, mi padre era conductor de autobuses, siguió toda la vida siendo una persona humilde, trabajadora, era conductor de autobuses, trabajaba para la Escuela Militar de Zaragoza, y pusieron un coche bomba en Zaragoza, y en el 87, en el 30 de enero del 87, y murieron 2 personas y uno fue mi padre. Entonces, pues eso, te digo, no es equiparable a mucha gente, ¿no? Mucha gente a lo mejor su padre muere de cáncer, entonces tienes como que un proceso de meses para despedirte, ¿no? Y para darle un cierre. Yo no tuve nada, no tuve la oportunidad. Entonces estaba en otra ciudad él, o sea, yo no lo veía habitualmente ya porque llevaba unos meses trabajando ahí en Zaragoza, llevaba poco tiempo, o sea, y yo estaba en Barcelona. Entonces yo nunca he tenido la oportunidad de despedirme de mi padre. Y eso para mí ha sido un golpe muy grande. Un golpe muy grande. Yo no tenía la mejor relación con mi padre, pero yo creo que a nadie la tiene a los 17 años, sobre todo. Entonces, eso para mí ha sido un agujero muy grande. El mayor agujero probablemente en mi vida, ¿no? Entonces es algo que es complicado de superar, sobre todo por el golpe, ¿no? El mazazo que es de decir, no has tenido tiempo de decirle nada, no has tenido tiempo de arreglar las cosas, estabais ahora medio desajustados, con esto te vas a quedar, ¿sabes? Y entonces es complicado, pero bueno, pues es lo que hay, o sea, la vida te da golpes, te da lecciones, todo suma, de alguna manera intentas ver las lecciones, ¿no? Entonces, pues bueno, pues intento ser el mejor padre, estar súper presente, cosas que muchas veces tienen que ver con las lecciones de vida que yo he tenido, pero no pretendo dar lecciones a nadie, porque yo creo tampoco, yo me encontré aquí en México hay una expresión que me gusta mucho, que es desnorteado, sin norte, ¿sabes? Y entonces fue picoteando y yo qué sé, y un año estuve haciendo radio y otro año empecé a hacer ingeniería industrial y al otro año dije, voy a hacer informática. O sea, estuve muy, muy perdido, lógicamente, ¿no? O sea, yo creo que es parte de la lógica del adolescente que ya está perdido de por sí, que intenta encontrar su yo, su identidad y cuál es mi futuro y todo eso.
más esto que llegó en el peor momento. Bueno, nunca es buen momento, pero llegó en un mal momento a mí. Y entonces, pues sí, yo no lo he superado en alguna manera, en el sentido de que yo no soy muy religioso tampoco, entonces no he encontrado esa paz tampoco en ese sentido, pero bueno, yo supongo que todas las personas que han perdido a un familiar cercano de una manera violenta, pues yo creo que probablemente compartiríamos el mismo desconcierto, no sé cómo llamarlo, la rabia, muchas cosas, ¿no? Bueno, supongo que también a los 17 te hace madurar más rápido forzosamente para, bueno, como tú dices, ¿no? A nivel económico, pues hay que salir adelante y al final, bueno, pues es un poco extraño. En esta época, cuando tú comienzas a trabajar en Barcelona, no sé si tú, por ejemplo, el tema de la radio ya había como una vocación, ¿no? Porque yo te veo ahora grabando los podcasts y, joder, se te ve feliz cuando estás en la cámara, cuando dejas esos trocitos de vídeos en Instagram. Entonces no sé de dónde salió eso, si realmente tú ya habías visto, ¿no? De joven, de algún día yo estaré delante de un micro y llegaré a muchas personas o disfrutaré comunicando, o simplemente surgió y a partir de ahí, pues bueno, has vuelto a esta radio digital que es el podcast. Yo empecé también porque me atraía, pero de nuevo, con 17, 18 años, 15, o sea, yo era muy escuchador de radio y ahora soy muy escuchador de podcast. Entonces yo era muy escuchador de radio, me gustaba, era el gran oyente y bueno, yo disfrutaba mucho, ¿no? Entonces, pues dije, pues voy a probar, ¿no? Aparecía en una escuela de radio en Barcelona, digo, pues me voy a apuntar. Y yo me apunté a una escuela de radio, pues, y ahí te explicaron desde todo, desde las noticias hasta un magazine, hasta cómo hablar, yo qué sé, vocalización, ese tipo de cosas, ¿no? Pero fíjate que yo me tiré al ruedo del técnico de sonido. Yo por eso luego acabé siendo ingeniero, porque yo era más el técnico, ¿no? Y entonces pues yo era aprendí más técnico de sonido, más en plan de DJ, si quieres verlo así, de los discos, subo, bajo, paso las llamadas, ese tipo de cosas. Técnico de sonido de la radio. A mí me tiraba más eso, porque yo no era especialmente bueno en el micro. Entonces tenía un tono de voz más profundo, pero esto también es trabajo, eso se trabaja. Y yo trabajaba en emisoras municipales, buscaba ahí algunos agujeritos y hacía ahí mis programas en la noche presentando la radio en plan Fernandisco, que la gente ya no va a hacer Fernandisco, pero bueno, pues en el sentido. Y eso pues se convirtió de repente en una semiprofesión, porque al año siguiente, por ejemplo, en Radio Barcelona hice una convocatoria. Radio Barcelona es de la cadena SER, que es la cadena más importante de España, y pues hacen una convocatoria, estamos buscando gente nueva, básicamente, y en todas las áreas, ¿no? Y buscaban a gente para presentar música en las 4 fórmulas que tenían, que si son los 40, que si son cadena dial, que lo que tenían de aquella época. Y de ahí salió un casting de 1.500 personas hasta también en el apartamento del departamento de publicidad, y de 1.500 personas nos pillaron a unos cuantos, y a mí me pillaron para publicidad. Me dijeron, tú tienes voz para publicidad. Y entonces a mí me pillaron para publicidad y estuve 1 año y medio trabajando en Radio Barcelona, muy feliz, porque aparte es una gente chulísima. Y nada, y ahí he estado 1 año y medio. Y eso fue lo que a mí me enamoró mucho más de la radio, porque claro, estás en la radio, estás a otro nivel, está allí Julio Otero, aquí, hombre, Iñaki Gabilondo, ¿sabes? Los ves pasar y esto es como la revista Hola, ¿sabes? Y eso era muy chulo, ¿no? Y entonces eso lo disfruté mucho. Pero, de nuevo, yo estaba estudiando, tenía muy claro que quería tener una serie de ingresos y todo eso, por lo menos para pagar los estudios. Y eso me obligó a tener que dejar la radio, porque tenía que dedicar todo mi tiempo a trabajar dando clases, por ejemplo. Yo trabajaba dando clases a la radio, iba 2 días por semana a grabar y pues nada, tuve que dejarlo. Y es otra de esas espinitas de que, pero sí me gusta y tal, pero la verdad es que no está bien pagada la radio en general. Hombre, si eres un top, supongo que sí, pero no me daba. Y entonces, pues nada, pues para la informática, que siempre me había gustado mucho de niño y todo eso. Yo era de los niños que le compraban un Spectrum 48K, que tampoco nadie lo va a conocer. Pues yo jugaba mucho, que era para jugar aquello. Yo jugaba mucho, pero como traía el lenguaje BASIC, que se llama, empezaba a programar y programaba mis juegos y programaba cosas, ¿no? Entonces eso me había llamado la atención y por eso me metí en informática. Al final acabé ahí y todo, pues o sea, hice cosas que me gustaban. En la radio la hice porque la disfrutaba. La informática la hice porque la disfruté mucho, la he disfrutado mucho.
Y ahora lo que estoy haciendo, o sea, en general siempre he escogido cosas que haya disfrutado. Que luego al final te cansas, no sé, o sea, te puede gustar mucho la pizza, si la comes todos los días, a 2 meses dices, ya no quiero ver la pizza en mi vida. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Pero siempre escogí cosas que me gustaban. De alguna manera vas alineando tus pasiones. Y hablabas de un poco de que al final las piezas de rompecabezas, es una expresión que yo utilizo mucho, o sea, al final tú vas juntando piezas de rompecabezas. Ahora, lo que estoy haciendo ahora es un resultado de absolutamente todo lo que he hecho antes. O sea, ¿por qué hice radio 1 año y medio? ¿Por qué fue eso? Pues ahora ya lo sé. Porque me dio la ilusión del micro que ahora tengo y todo eso. Entonces, ese tipo de cosas, Steve Jobs decía, ¿y por qué estudié yo caligrafía en la universidad? Las fuentes y los tipos de letras luego cuando hacía el Mac, ¿no? Ni me pretendo comparar, ¿no? Pero es exactamente la misma sensación de decir, mira, cosas que parecían inconexas, de repente encuentras que sí forman un dibujo. Y ahora sí siento que mi rompecabezas se está acabando de formar completo. Qué bueno. Volviendo un poco al podcast, ahora me gustaría hablar un poquito más adelante del tema del emprendimiento, pero volviendo un poco al podcast, o sea, tú tuviste resultados espectaculares en muy poquito tiempo y has llegado donde nadie o muy poquita gente ha llegado, ¿no? A esas millones, ¿no?, de descargas cada mes. Por un lado, no sé si eres consciente de que el Camp Nou, ¿qué tiene? 90.000 o 100.000 personas que pueden acceder y tú llegas sentados son 98.000. Son 98.000. O sea, tienes 10, 12 Camp Nou todos los meses escuchándote. No sé si alguna vez te has sentido, entre comillas, abrumado o has sido consciente del éxito, ¿no? Porque una de las cosas que veo yo muchas veces en mis formaciones en la Escuela Nómada Digital es que yo creía que la mayoría de personas tenían miedo al fracaso y es algo que se repite, pero parece que hay casi más personas que tienen miedo al éxito, el miedo a la repercusión, el miedo a la exposición. Con tantos millones de personas, yo supongo que a ti te habrá pasado un poco de todo, por las redes, por emails, entonces no sé cómo has llevado esto y tampoco no sé cómo te sientes, sabiendo que hay 12 Camp Nou escuchándote todos los meses. Dimensionándolo así, sí da vértigo un poco, ¿no? Pero sí, no te lo imaginas así. Pero sí, o sea, yo al final, cada día más o menos ¿cómo se dice? En el podcast de libros, cada día debemos ser ahora como unos 45.000 escuchas o algo así. En el de Mentor ahora bajó, porque estamos también en 45.000 diarias. Pero con el tema del virus nos golpeó bastante, pero también sí son como 90.000 personas al día, o sea, es un Camp Nou diario. Yo he llegado a tener a principios de este año un Camp Nou diario. Entonces, sí lo dimensionas, como dices, esto me da vértigo, pero de nuevo, como que no estás delante o sea, no es como me meten en el Camp Nou con el micro ahí, ala, eres Serrat, vas a cantar el himno. No. O sea, eso no pasa, entonces pues tampoco no. Es pregrabado. Yo estoy sentado en mi casa, yo lo grabo y lo pongo ahí en un sitio y la gente lo escucha. Entonces no es tan así, no da ese vértigo, pero se siente bien. Cosas que me han pasado de todo. Pero lo típico, o sea, que yo sea una persona, la ventaja que tengo es que soy muy humilde. Entonces yo no me creo nada, no soy de pose. Y yo creo que eso ha conectado mucho con la gente, o sea, yo no ni me meto mocos de que soy lo que no soy, ni nada. Yo soy muy transparente y si me he divorciado lo he dicho. Y si he tenido este éxito, lo he dicho. Y si tengo fracasos, también los he dicho y lo comparto todo. Y soy como soy. Y yo hablo y dicen, es que la voz, que la tiene impostada, que no sé. No, o sea, es mi voz. O sea, tengo, mira, me la he currado también un poco la voz y es la voz que tengo. Pero y todo eso es trabajo. Entonces, la verdad, yo lo llevo bien, pero la verdad sí te sientes a veces un poco rockstar a un nivel muy bajo, ¿eh? O sea, yo soy guitarrista de un grupo, yo soy el de atrás, porque a veces sí te reconoce a alguien, ¿no? O sea, a mí la primera vez, yo creo que fue en el primer año del podcast, yo vivo en Puebla y fui a México a dar una conferencia, pero vamos, en una empresa, algo pequeño. Y llego a la conferencia, le di la conferencia, está en el piso 30 y tantos, y luego pues nada, me meto en el ascensor para irme, y en el ascensor me pasó eso la primera vez, ¿no? Que alguien me dijo, oye, ¿tú eres Luis Ramos? Y yo digo, sí, y yo digo, me van a violar aquí. Y entonces se sintió muy raro, y no, te escucho todas las mañanas y todo eso, ¿no? Entonces ahora me pasan ese tipo de cosas, ¿no?
no sé si te lo había comentado, creo el otro día que habíamos estado hablando, cuando yo fui a Lima, en Perú, y que yo no había estado en mi vida en Perú y no había estado en mi vida en Lima, obviamente. Pues nada, llego a Lima porque había organizado un curso allí y ¿qué pasa? Pues voy por la calle, digo, estoy buscando un sitio para comer y de pronto me paran en la calle para tomarse selfies conmigo. En Perú, en Lima, y es que es totalmente random que me pasen estas cosas, pero pasan. Y agradecido porque la gente te lo hace con mucho cariño, ¿no? Y entonces, como yo soy muy cercano, soy muy llano, yo soy muy de pueblo, la verdad. Entonces, como soy muy de pueblo, entonces pues llega la gente, pues sí, hacemos lo que haga falta. Yo que sé, hicimos un curso en Perú y luego con varios del curso, pues nos vamos a cenar. Pues nos vamos a cenar. Y, o sea, no soy así de un distante que no, fotos, no, por favor. Soy uno más. No me creo nada y simplemente, pues, disfruto del proceso, ¿eh? Yo disfruto mucho. La verdad, no me ha tocado nada feo todavía. Luego a lo mejor dices, tienes así un fan loco, pero no es tanto rockstar. Pero sí me han pasado mis cositas. A mi nivel sí me han pasado. Teniendo en cuenta que es podcast, es que si yo fuera un youtuber, yo lo entiendo. Si yo fuera un youtuber y los youtubers como que te conocen más la cara. Pero es que yo salgo ahí en la página web y todo eso y poco más. Yo soy más de la voz, ¿no? Y cosas curiosas, pero nada, es divertido, yo me lo paso bien. En ese sentido soy bastante privado, pero me estoy acostumbrando cada vez más a relacionarme con la gente que viene hacia ti, ¿no? Y como para agradecer. Lo mismo que decíamos, ¿no? Que te das cuenta del impacto que generas y eso está muy bien. Qué bueno. Y Luis, siguiendo un poquito con este tema del podcast, seguro que hay muchos oyentes que ahora mismo estarán diciendo, esto del podcast me pica el gusanillo, a mí me gustaría hacer un podcast. ¿Qué consejos podrías decir tú, que de igual algún error que cometiste en el principio o cosas que has mejorado con todos estos años, ¿no? de aprendizaje de tus podcasts, que podrías dejarles aquí como, oye chicos, mira, igual si no hacéis esto que hice yo, mejor, y si hacéis esto que hago yo ahora y a mí me ha ido muy bien, pues igual os funciona? Primero, tener un objetivo claro. Lo más importante es el objetivo claro y el objetivo que no sea egoísta. Que no sea, pues mira, escucha que tiene 1 millón, yo quiero lo mismo. Bueno, a lo mejor son, como dicen por ahí cuando alguien vende algo, ¿no? Estos son resultados atípicos. Puede ser que nunca tengas 1 millón, pero es que no lo necesitas. O sea, ¿cuál es el objetivo real, no? Entonces, el objetivo es el alcance. Bueno, pues lo puedes hacer con un podcast, lo puedes hacer con Instagram y todo eso. Es decir, coleccionar likes, eso lo puedes hacer de cualquier forma. Pero yo siempre le digo a la gente, o sea, busca generar un impacto. Ya sea un podcast de una empresa, o sea, vamos a intentar generar un impacto. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Es ayudar a la gente? Sí. Bueno, entonces vamos bien. Yo siempre les digo a mis alumnos, oye, tienes el corazón en el sitio adecuado, ¿sabes? O sea, porque sí quieres ayudar. Entonces, partiendo de esa premisa, si tú quieres ayudar, ¿sabes? Quiero compartir con alguien lo que sé, o quiero compartir con alguien mi camino. Estoy aprendiendo algo y lo quiero compartir, es válido. Pero siempre con la ilusión de decir, quiero compartir algo. Entonces, si tú empiezas diciendo, quiero compartir algo, vamos bien, vamos bien. Luego, el podcast en sí es probablemente la mejor herramienta hoy en día para impactar a la gente. ¿Por qué? Porque es muy íntimo, o sea, la gente, o sea, literalmente estás metido en la cabeza de la gente, o sea, estás metido a través de los oídos, estás metido dentro. En ese sentido, estás dentro de la cabeza de la gente y la gente te escucha. Si haces algo que les da valor, pues perdón por la frase ya repetitiva, pero si les das algo que les suma, que les sirve, que es una herramienta para ellos, para que la puedan aplicar y les dé un resultado, o sea, fantástico, fantástico. Yo escucho mucho podcast y siempre escucho los podcasts que me suman, que me dan algo, ¿sabes? O sea, alguno puede ser de entretenimiento, pero la mayoría son que me dan información o que me dan cosas que dices, ay, mira, esto lo puedo aplicar. Yo soy muy de escuchar un podcast y pausarlo para apuntar, y me voy al Evernote o me escribo un mensaje a mí mismo en WhatsApp diciendo, tienes que hacer esto, ¿sabes? Y eso es algo que busco, la gente que llega conmigo y dices, o sea, ayúdame con un lanzamiento de un podcast. Digo, vale, ¿por qué lo quieres hacer? ¿No? Entonces siempre busquemos el porqué de las cosas, ¿no? Como decía que el libro, ¿no? Empieza por el porqué. Entonces, si tienes un porqué claro y ese porqué incluye la palabra quiero ayudar a alguien con determinada cosa, vamos bien. Luego te decía, es la mejor herramienta probablemente porque hay muy poca competencia. Es que hay muy poca competencia. O sea, es que no llegamos a 1 millón de podcasts en todo el mundo. Total, en cualquier idioma. Entonces, es menos de 1 millón. Si tú tomas la misma unidad de medida en YouTube, pues en YouTube compites contra entre 35 y 50 millones de canales activos. O sea, hay
30, 50 millones de personas en todo el mundo creando contenido habitualmente. Entonces, si tomas la misma vara de medir en podcast, pues hay mucha menos competencia. Entonces, simplemente por el hecho de que hay menos competencia, va a ser más fácil destacar, ser memorable, ¿no? Y luego ya nos iríamos a temas de marketing, de decir, a ver, ¿a quién quieres ayudar? ¿Cómo le quieres ayudar? ¿Cuál es tu nicho de mercado? ¿No? Que es ya una forma ya muy marketingiana de decirlo, pero básicamente es eso, ¿no? O sea, ¿a quién quiero ayudar y cómo? Porque hay mucha gente que dice, no, yo voy a hacer un podcast de marketing. Vale, perfecto. Eso no te va a funcionar. Pero Joan Boluda le funciona. Bueno, Joan Boluda empezó hace 8 años y empezó de otra manera. Y aparte el tío es el puto amo, o sea, es Dios. Entonces sabe mucho. Pero si tú estás en el proceso, quieres hablar de marketing, pero realmente no tienes algo definido, vamos a buscar ese nicho. En vez de hablar de marketing, oye, ¿por qué no hablas de cómo generar más seguidores en Instagram, por ejemplo? Pues hacer un podcast de eso puede ser mucho más interesante que decir, yo hablo de marketing. Y entonces ese tipo de cosas más específicas, digamos, ser de nicho es simplemente buscar un público más específico, una temática más específica. Y hacer eso es lo que te va a dar muchos mejores resultados. Porque si quieres ser genérico hoy en día, no, es que yo como sé de todo, pues hablo de todo. No te va a funcionar, a menos que tengas una gracia muy especial, ¿sabes? Que es que soy el alma de la fiesta, soy muy chistoso, pues a lo mejor sí, pero sería una excepción. Si pones a 100 personas a hacer un podcast genérico, probablemente 99 no les va a funcionar. Y en el episodio 2 van a decir, yo lo dejo. Entonces la idea en eso es ser específicos, intentar ayudar a la gente, sobre todo intentar sumar a los demás. Si lo haces de esa manera y luego, ahora sí llega lo más difícil, esto es lento, esto no pasa de la noche a la mañana, pues si tú estás dispuesto a invertir durante un año, a hacer 50, 60 episodios y luego evaluar a ver cómo te ha ido, entonces vamos bien. Si tú dices, voy a hacer 3 episodios y a ver qué pasa, no vamos bien. Porque no es fácil, o sea, no es fácil en cualquiera. O sea, si quieres crear una cuenta de Instagram, si quieres crear un canal de YouTube, si quieres crear un podcast, los resultados no llegan de la noche a la mañana. O sea, si no te conoce nadie, a lo mejor dices, no, hombre, yo soy Antonio G y me conoce Tokiski y tengo una base de datos de emails muy grande y tengo muchos seguidores en YouTube o tengo muchos seguidores en Instagram o lo que sea, y ahora lanzo un podcast, eso es muy diferente. ¿Por qué? Porque simplemente el día del lanzamiento vas a decir, nenes, ir sus pa' aquí todos y os suscribís. Y solo con eso vas a tener un pico de audiencia que si luego el contenido es bueno, pues ya estás del otro lado del puente, ¿no? Eso no es habitual. Entonces, para las personas que empiezan desde cero, que sepan que el proceso es largo y es ir sumando y es captar un suscriptor nuevo cada día, un oyente nuevo cada día. Bueno, pero hay un momento es que es una curva engañosa, ¿no? Es esa curva exponencial que dices, o sea, parece que no sube, uy, que sí que sube. Eso es lo que suele pasar, ¿no? Y a todos los niveles, no solo en podcast. Totalmente de acuerdo contigo, Luis. Y hay una cosa que has mencionado así un poco entre líneas y me gustaría recalcarla, que es, para ti, ¿cuál sería como la frecuencia óptima? Porque entiendo que depende también un poco del, no sé si del mercado. Yo, en mis carnes, lo que yo he experimentado, que no es tanto la frecuencia como la constancia, lo que al final a largo plazo es lo que te da garantía. En plan, yo todos los jueves, sí o sí, el podcast sale a las 7 de la tarde o a las 7 de la mañana o a la hora que tú quieras, ¿no? Pero también es verdad que, por ejemplo, antes del lanzamiento probamos algo que no habíamos hecho, que es como, venga, un podcast diario, o bueno, diario, 5 a la semana, ¿no? De lunes a viernes. Y aumentaron también mucho las visitas, ¿no? Y sí que hemos visto que si luego, aunque no lo hagamos diario, pero mantenemos de alguna manera el ritmo, ¿no? Todos los días a la misma hora, las visitas no caen, sino que van en esa curva exponencial que tú decías. En tus propios experimentos, no sé qué ha pasado y si nos deja aquí algún aprendizaje que igual los novatos como yo todavía no estamos viendo. A ver. Bueno, ahora sí, ya vamos. Ya. Siendo muy de laboratorio, y yo como soy ingeniero, pues soy muy numérico. Mira, yo creo que la frecuencia ideal para cualquier creador debería ser 2 por semana. 2 por semana. Porque si haces 1 por semana, ahora no soy tan geek de las estadísticas, pero sí lo era. Si haces un episodio por semana, tienes un gran pico de audiencia y pues se va diluyendo lógicamente con la semana. Ya si llevas, como yo llevo 5 años y pico haciéndolo, pues ya tienes un buffer de episodios que nunca te bajan mucho las descargas, ¿no? Simplemente es un pico un poco más alto, ¿no? Pero si tú consigues generar contenido 2 veces por semana, ese es el ideal. Ese es el ideal, porque yo, por ejemplo, y el pico ideal, por ejemplo, en el tema del podcast, suele ser el lunes. El mejor día para publicar es el lunes. Siempre.
¿Por qué? Porque es el día que más gente escucha, empieza la semana con ganas, mira, voy a escuchar el podcast, me voy a motivar, ¿sabes? Entonces el lunes es el mejor día siempre. La gente empieza dieta los lunes, la gente va más al gimnasio los lunes, todo pasa los lunes. Entonces el lunes es el mejor día de publicación. Y luego un jueves sería el segundo mejor día de publicación, porque simplemente por mantener tu audiencia interesada. Entonces la frecuencia ideal son 2 por semana. Eso ya depende de uno, si se puede o no se puede. Sí, en mi caso, para mí es muy complicado, porque son resúmenes de libros. Cada episodio sumado todos son 8 o 10 horas de trabajo, o sea, es mucho trabajo. Entonces, no tengo vida. ¿Sabes? Entonces, para eso. Entonces yo hago uno. Y uno está bien en ese sentido, pero 2 sería ideal. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un episodio, que a lo mejor es una de entrevistas, ¿no? Que se lleva mucho. Haces una entrevista y la publicas los lunes, vale. Pues a lo mejor el jueves crea una pildorilla. A lo mejor no haces un episodio de 1 hora, pero haces un episodio de 10 minutos, ¿sabes? Ese para mí es la frecuencia ideal. Por 2 cosas. Por ejemplo, para los que hagan, ya entraríamos muy a detalle, pero para las personas que hacen entrevistas, que es, entre comillas, el formato más fácil, porque pues no tienes que crear contenido propio, me siento, hablo con una persona y si la persona es interesante, pues ya el episodio sale solo, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Es la idea. El problema con las entrevistas es que no te generan un estatus, una plataforma. La palabra que yo utilizo es no te generan plataforma. Es decir, tú no elevas tu estatus, o sea, sí, te entrevistas con tal persona y todo eso, pues está bien, pero no te eleva tanto tu estatus como que tú además luego generes un contenido propio. Entonces, para todos aquellos que hagan entrevistas, y digan, yo voy a hacer un programa de entrevistas y voy a hablar de cómo crecer mis seguidores en Instagram, que poníamos en el ejemplo, y cada semana entrevisto a un influencer. Me parece perfecto. Hazlo los lunes, pero luego los jueves crea un mini episodio, aunque sea de 10 minutos, y es el tip de la semana, ¿sabes? El consejillo de la semana. Esa es la estructura ideal. En los youtubers, yo también he tenido la suerte de en YouTube me ha ido bien en cuanto a audiencia, pensando que yo publico audio en YouTube no me ha ido mal, pero por ejemplo Google me dio durante 6 meses el coaching, ¿no? Y siempre te decían, o sea, publica 2 por semana, podrías llegar a publicar 2 por semana, insistía mucho en eso, ¿no? Entonces yo creo que internamente, o sea, aunque Google no te dé sus porqués, saben que esa es la frecuencia ideal. La mayoría de youtubers publican 2 veces por semana, han encontrado que esa es la periodicidad ideal. Entonces, digamos, algo mantenible en el tiempo, empieza con 1 por semana. Eso agarra ritmo, agarra un poco de audiencia y tal. Cuando tengas esa audiencia ya vas a tener un subidón, dices, venga, meto ahora el segundo episodio, ¿vale? Entonces eso te va a ayudar mucho. Empezar, yo tengo un segundo podcast que es diario, el de Mentores diario, y es una esclavitud. Es una esclavitud. Es una esclavitud. Bueno, en mi caso, como no son, como son largos, pues son mini entrevistas de alguna manera, con cada día tenemos un invitado diferente, un mentor diferente. Entonces, eso es mucho trabajo. Primero bueno, pues ya sabes, de localizar a la persona, de quedar con ella, de grabarlo. Y como es diario, es muy esclavo. O sea, tiene que salir episodio todos los días. No puedes fallar. Yo no he fallado ni un solo día. Y llevamos ahora 1 año y pico. Y entonces es muy complicado. O sea, es muy complicado primero por la localización de la gente, por quedar con la gente, por grabar el buffer suficiente de episodios cada vez que nos sentemos. O sea, si yo me siento con Raymond Samsó, pues es un tío que no concede entrevistas o muy pocas entrevistas, es un tío que tiene su tiempo muy limitado. Entonces, pues Raymond, nos sentamos, grabamos 3 y para conseguir que sentarme con Raymond estoy 3 semanas o un mes, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Entonces, yo estoy gestionando a 20 personas que están en rotación, digamos. Entonces es muy complicado. Entonces el diario es muy complicado si lo haces con invitados. Si tú lo hicieras solo, es factible y lo puedes hacer, pero tienen que ser episodios cortos. Que en una sentada te puedas grabar 5, ¿no? Entonces dices, es como si hicieras un podcast largo. Entonces sí, pero yo no se lo aconsejaría a nadie de inicio. Porque tienes que tener, o sea, aguante, dominar bien lo que es la edición, lo que es la publicación. O sea, eso es una máquina. Es una máquina que tiene que estar muy engrasada. Tienes que grabar a la primera, no tienes que equivocarte, porque si tengo que equivocarme y tengo que cortar cosas mal. Entonces, cuando tengas una cierta experiencia, hazlo diario, no tengo problema. Pero si no, no lo hagas. Es muy esclavo y si no eres ágil en todas esas áreas, es muy complicado mantenerse. Pues si tienes ya pasta y tienes contratado un equipo es otra cosa, ¿no? Pero estamos pensando en la persona que nos pueda estar escuchando que no tiene la posibilidad ahora o la intención de invertir en ello como un negocio, pues entonces el diario yo no se lo aconsejaría, pero por nada del mundo. Y luego yo hice durante 1 año un experimento que fue no diario, sino superdiario, o sea, 7 días a la semana había episodio, en este caso de vídeo.
Hice 365 vídeos, uno por día. Eso nunca, por vuestra madre, nunca lo hagáis. O sea, es la cosa más estresante que he hecho en mi vida. 365 vídeos, uno por día. Pero bueno, ahora tenemos redes sociales, cada vez tenemos la posibilidad de hacer más lives y ese tipo de cosas. Podemos variar y podemos darle a la audiencia diferentes probaditas de cosas diferentes. Hagámoslo, ¿no? Pero empecemos poniéndonos lo fácil. La idea de esto es que empieces un podcast y no lo dejes en el episodio 3, sino lo dejes en el episodio 3000, si es posible. Entonces, para que eso llegue, pues tienes que estar unos años trabajando. Vamos a pensar en eso. Que, bueno, yo creo que ha sido brutal lo que nos has dejado aquí y me estoy dando cuenta que también eres muy estratega y optimizador, ¿no? Porque es siempre como, ¿cómo pienso en hacer ese segundo episodio, no creando contenido nuevo, sino sacando del contenido previo, ¿no? Y yo creo que esto lo aprendí en 2015 cuando yo también empecé a grabar como entrevistas de forma diaria y luego dije, joder, si me grabo una entrevista de 1 hora, en realidad cuando lleve 20 entrevistas son 20 horas de contenido y pudiera hacer un post con las mejores 20 entrevistas del año, las mejores 7 entrevistas, ¿no? Es como empieza a reutilizar contenido y la cabeza empieza también a funcionar diferente porque empieza a pensar de, oye, ¿cómo con una acción puedo matar la típica frase, ¿no? ¿Cómo matar 3 pájaros de un tiro, ¿no? Y muchas veces es esto, ¿no? Oye, si tu cabeza piensa en hacer, o quieres hacer un podcast diario, a lo mejor tienes que grabar un día, pero a lo mejor ese día tienes que grabar 5 horas, ¿no? Y fraccionarlo. O si quiero hacer 2 días, grabo un día y luego lo mejor de la entrevista del lunes y te la doy el jueves, ¿no? Me ha parecido un consejo súper bueno, ¿no? En cuanto a productividad, brutal. Pero sobre todo una cosa, perdona, el del jueves, o sea, y que quiero remarcar esto. Si tú haces uno de entrevistas, haz la entrevista, me parece bien, y aprendes y puedes dar mucho entretenimiento y ser entretenido y dar valor a la gente. Hazla el lunes. Pero ¿por qué es la del jueves? Una en la que tú la haces solo, es porque eso aumenta tu estatus, tu plataforma. Es decir, porque la gente ve que tú no eres solo un entrevistador decente o potable, sino que ven que eres alguien que tiene cosas que decir, ¿no? Y Exacto. eso es muy importante, porque si no, sí puedes echarte flores a ti mismo en las preguntas que haces o en los comentarios con la entrevista, pero realmente no tanto. Entonces es importante que si tú generas un podcast, como decíamos, es una herramienta que te puede permitir impactar positivamente a la gente, pero la gente te tiene que ver como alguien, como una figura a seguir. Entonces es diferente que seas un entrevistador muy potente, nunca vas a ser un superestrella en esto. Pero si eres un entrevistador potente, porque traes gente potente, pero luego todas las semanas estás dando unas píldoras, unas perlas, que la gente las pone en práctica, hombre, subí 1000 seguidores en Instagram o lo que sea que tú estés haciendo, eso es plataforma, eso es estatus. Y entonces eres percibido como una personalidad en esa área. Y con un podcast lo puedes conseguir siempre que generes contenido propio. Eso es fundamental. Perdón. Totalmente. Yo creo que sobre todo si luego quieres monetizar de alguna manera el podcast con infoproductos o servicios, es importante hacer esto para que también la percepción que tengan de ti es esta persona me puede ayudar realmente, no es buen entrevistador, ¿cómo me va a ayudar, no? Y yo, bueno, nosotros lo llamamos como posicionamiento, que es lo que tú dices, ¿no? Estatus, plataforma, etcétera, etcétera, que es un poco, bueno, pues posicionarte como regalar o aportar valor con tus conocimientos para que luego, si haces un curso o vendes un servicio, un taller, que te funcione bien. Y Luis, entrando ya a una parte más técnica, no sé si, supongo que tú mires todas las fuentes de descargas de tu podcast, para la persona que tenga que empezar, porque esto también es algo que le pasa a cualquier emprendedor, ¿no? Tengo que empezar un negocio online, todas las redes sociales. Tengo que pegar un podcast, todas las plataformas de difusión. No sé en tu caso si eres favorable de cuantas más mejor o seleccionar, ¿vale? Con conciencia cuáles son las en tu caso, las que pueden funcionar mejor. O tú dirías, mira, para cualquier podcast, esta y esta. A ver. La ventaja del podcast es que es diferente porque es el mismo contenido idéntico y replicado en todas las plataformas. Es decir, el podcast que tú crees y se escucha en Spotify es el mismo que se escucha en iTunes o que se escucha en iVoox. Es el mismo. Entonces, cuantas más mejor. Cuantas más mejor. Pero hay una serie de claves, hay una serie de sitios en los que tienes que estar sí o sí. ¿Vale? Entonces, sobre todo para podcasts hispanos, ya no españoles, sino hispanos, iVoox es una plataforma que, aunque es minoritaria comparada con otras, hay que estar porque realmente te genera descargas. Un porcentaje. Vamos de menor a mayor. Pero luego tienes que estar, por ejemplo, en Google Podcast, y por una razón que explico después. Tienes que estar en iVoox, tienes que estar en Google Podcast, tienes que estar en iTunes, porque básicamente es la que te da más prestigio, y sobre todo tienes que estar hoy en día en Spotify. Spotify, en los 2 últimos años, yo estuve el otro día hablando con el director de Latinoamérica de Spotify, y
y están muy orgullosos del trabajo que han hecho. Es que estos 2 últimos años, ¿sabes? Está como muy orgulloso, porque sí se lo han currado. Y la verdad, se lo han trabajado muchísimo. Entonces, Spotify pasó de ser, por ejemplo, en mi caso, hace 2 años yo tenía todas mis audiencias, pues a lo mejor el 60-65% venían de iTunes, de podcast, de Apple Podcast. Y ahora no, ahora a lo mejor vienen un 20, un 25% y la curva se ha invertido y Spotify, que tenía un 15%, ahora tiene un 60% de mi porcentaje, de mi quesito de la audiencia. Entonces, Spotify hay que estar sí o sí, obligatorio, porque todo el mundo, o sea, entre comillas, todo el mundo está escuchándote ahora mismo a través de Spotify. Eso significa que cuando lances un episodio, se va a escuchar en todos. Pero sobre todo tienes que potenciar Spotify, porque ahí es donde la gente escucha más hoy en día. ¿Eso qué significa? Si yo saco un episodio, Spotify, que también muy inteligentemente, por ejemplo, tiene un botón compartir, y en el botón compartir te dice compartirlo como historia de Instagram. Entonces, cada vez que hagas un episodio, te vas a tu episodio en Spotify y le dices compartir como historia de Instagram, compartirlo en tal y cual, y lo empiezas a compartir en todo porque tiene muchísima visibilidad. ¿Y por qué? Porque es Spotify es una aplicación multiplataforma que está en todos los teléfonos, que todo el mundo, pague o no membresía, lo tiene. ¿Vale? Escucho música, me sale algún anuncio y tal, pero escucho la música y la gente se acostumbra a escuchar el podcast. Spotify, te digo, con el director hablaba y me decía, por ejemplo, en los podcasts no estamos metiendo publicidad. O sea, no es lo mismo que con las canciones que yo que sé, que paren el podcast en la mitad y metan una cuña. No lo están haciendo, ¿no? Están potenciando porque sabe que les está trayendo muchísima audiencia. Entonces es muy interesante estar hoy en día en Spotify. Apple se ha dejado comer, ahora sí les han comido el desayuno, les han robado la cartera. Y no han sabido reaccionar y no están reaccionando y siguen sin reaccionar. Y tengo contactos también con directores de Latinoamérica y es como que, bueno, pero ¿qué ha pasado aquí? O sea, os habéis quedado sin el almuerzo. Y es algo que es muy curioso de ver. Entonces, en esas 4 o 5 tienes que estar. Después, hay plataformas que a mí me generan mucha audiencia, que son aplicaciones para escuchar podcasts, que no son estas tan famosas, ¿no? Las que te he dicho son las 4 o 5 más famosas para un hispano. Pero luego hay a mí una aplicación que se llama Castbox. Castbox, yo tengo 70.000 suscriptores, 80.000 suscriptores en Castbox, ¿sabes? Entonces hay muchas aplicaciones secundarias en las que es interesante estar. Y luego, ahora te decía, ¿por qué es importante estar en Google Podcast? Es importante estar en 2, en Google Podcast y estar también en una que se llama TuneIn, se escribe TuneIn. En TuneIn es muy importante porque es la aplicación por defecto que utiliza Amazon en sus Alexas para poder escuchar podcasts. Entonces, tienes que estar sí o sí en TuneIn. Por ejemplo, es gratis. Estar es gratis. Es simplemente creas tu podcast y le dices, TuneIn, mi podcast es este, aquí te paso esta dirección URL, ahí ya está. No hay que hacer nada más que eso. Entonces hay que estar en TuneIn obligatoriamente y hay que estar en Google Podcast porque es el otro aparato que es la competencia de Alexa en el cual tú también puedes escuchar podcast, por ejemplo. Entonces hay mucha gente que a mí me escucha a través de estos aparatillos de Google Podcast y todo eso. Vale, entonces esos son los sitios en los que hay que estar sí o sí. ¿Por qué? Yo he visto desde hace un año, en mi caso, 1 año y medio, yo tuve la inmensísima suerte de que Google me escogió, mis 2 podcasts fueron escogidos por Google para ser fuente de noticias por defecto en todos los Android del planeta y en todos los Google Home del planeta. Eso significa que cuando alguien va a sus aparatillos y dice quiero escuchar noticias o quiero despertarme por la mañana con noticias o quiero poner una alarma y que no quiero que suene el tirurí, sino que quiero que suenen noticias, entonces me pueden escoger a mí. Da igual que estén en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en España, en México, da igual. Eso para mí fue un subidón de audiencia brutal. Eso evidentemente que te seleccione Google no está en tus manos, pero es importante que lo haga. Pero esto también me indica que hay mucha gente que está empezando a entender que el podcast también se puede escuchar a través de estos aparatillos, ¿no? O sea, cuando, ay, papá, ¿qué le regalamos a papá el Día del Padre? Un Google Home. ¿No? ¿Y qué hace el padre? Pues no sé qué hacer con esto. Bueno, escucha música con Spotify, que es lo que hace todo el mundo. O sea, con el Google Home escuchas música con Spotify y poco más. Bueno, pues que sepan que se puede, y eso también es labor nuestra, que sepan que se puede escuchar un podcast. Entonces, si vas a crear un podcast, yo tengo vídeos creados en los que hago tutoriales en el que digo, ¿y el podcast en Alexa se escucha? Sí, tienes que decirle esta frase concreta, o si el podcast en Google Home se escucha de esta manera. Y eso es muy importante, porque esas plataformas son el futuro del podcast. Para muchos es el presente, ahora a lo mejor somos un grupo más selecto, pero es el futuro del podcast. El podcast tira para allí, porque todo el mundo que antes nos escuchaba en el teléfono nos va a seguir escuchando en el teléfono, pero el podcast
es un mundo marginal. Y entendemos marginal no como bajos fondos, sino marginal como están los márgenes. No es mayoritario. Por lo mismo que decíamos, hay muy poca gente en realidad que escuche podcast, pero hay muchísima más gente que no nos escucha. Pero en un 30 o 40% de los hogares americanos de Estados Unidos hay un Google Home o un Alexa. Eso quiere decir que cada vez más la gente tiene a su alcance el podcast. Antes tenían que instalarse una aplicación que ni la mayoría entendía. La mayoría no saben ni pronunciar la palabra podcast. Entonces, ahora lo que estamos llegando es un punto en que esa barrera, esa limitación, el que nosotros éramos unos marginales, es decir, nos escucha muy poca gente. Si yo fuera youtuber me escucharían millones, si soy podcaster me escuchan miles. Pues eso no digo que se invierta, pero nosotros podemos llegar a un nivel muy superior si entendemos que el futuro del audio, a todos los efectos, pues ahora toda la gente escucha música de Spotify en estos aparatitos. Yo tengo dos, tengo la Alexa y tengo esto por cuestiones de trabajo, pero yo me doy cuenta de que ahora, pues yo antes escuchaba música para mí solo y ahora le digo, Alexa, échame una rumba, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso está cambiando y ese es el futuro del podcast. Ahora mismo es el presente para pocos, porque realmente si miras estadísticas, en números reales no es que no es para cortarte las venas, pero esto va a cambiar. Y entendamos que en todos los hogares virtualmente, o en la mitad de los hogares de cualquier país, va a haber un aparatillo de estos. Tarde o temprano. Y tarde o temprano estamos hablando de los próximos 2-3 años. Y eso significa que tenemos la puerta abierta para entrar en todos esos hogares y convertirlo en un evento masivo, lo que ahora no es. Y es ahí en donde nos tenemos que enfocar, en educar a la gente y decirle, oye, en ese aparatillo que tienes en casa, también me puedes escuchar. Y entonces entender cómo se lanzan los podcasts en estos aparatos es muy importante. Por eso yo me los compré los dos, para entender cómo se lanzaba el mío. Por ejemplo, el Mentor 360 no se lanzaba en Alexa. Y digo, ¿por qué no se lanza? No se lanza. Y estuve investigando. A ver, ¿cómo lo escuchamos? ¿Es a través de TuneIn? Vale, fui a TuneIn y empecé a cambiarle el nombre. Si vais a TuneIn y veis el Mentor 360, no está escrito como lo escribo en cualquier otro sitio, que es los números en número. En TuneIn los números están escritos con letra. O sea, el podcast en TuneIn se llama Mentor 3, con la palabra 3, y 60, con la palabra S-E-N. Está escrito en letra. ¿Por qué? Porque es la única forma en que mi podcast suene en Alexa. Y eso lo tienes que descubrir. ¿Por qué? Porque es importante que entiendas que esa puerta es el futuro del podcast y es el futuro del público masivo en el podcast. Porque ahora, pues yo tengo la inmensa suerte de conocer prácticamente a todos los podcasters más o menos, o sea, todos los de gran nombre los conozco todos, prácticamente y personalmente. Hay gente que está muy alto en las posiciones de las listas y tiene 7.000, 8.000 descargas por episodio. Estamos hablando de volúmenes bajos. Entonces, ser un podcaster de éxito es tener 8.000 oyentes. Para mí, ser un podcaster de éxito es tener 8 millones de oyentes. ¿Sabes? Y a eso es a lo que apunto. Entonces, si yo estoy ahora a punto de llegar en este año, en este 2020, estoy a punto de cumplir los 50 millones de descargas. Dentro del mercado hispano es algo fuera de lo normal totalmente. Pero mi objetivo no es quedarme ahí. O sea, yo sé que podemos cambiar muchas cosas, que el podcast es una herramienta perfecta para hacerlo, pero tenemos que entrar en el público masivo. Y la puerta de entrada se abrió hace muy poco. Google Home entró en el mercado español hace literalmente 15 meses o 16 meses. Es el momento ahora de que entendamos que esa es la puerta de acceso al público masivo, que hasta ahora no lo teníamos. Y eso es lo que puede cambiar la percepción de que el podcast es algo mucho más grande de lo que ahora parece. Y ahora ya es una gran herramienta. Y estamos hablando de públicos muy pequeños. Imagínate si llegáramos a un público masivo. ¡Wow! Rockstars. Entonces sí seríamos rockstars. Oye, Luis, me ha encantado hablar del futuro del podcast, ¿no? Porque no había visto muchas entrevistas sobre tendencias o los números que tú nos has dado, ¿no? Tan objetivos, basando también en tu propia experiencia. No te he querido cortar, pero cuando has dicho, oye, las casas, al final, tú has sido seleccionado y no sé cómo te sientes que las mujeres y los hombres de muchos países se acuesten y se levanten contigo, en la cama o en la cocina o... Interesante, ¿no? Para una persona que se divorció hace 2 años, eso no, me siento súper bien, muy honrado. Pero, por ejemplo, ahí, en mi caso, el que ha funcionado mejor es Mentor 360, porque es diario. Y porque la gente utiliza esos aparatillos para despertarse. O sea, hay mucha gente que lo utiliza como alarma. Entonces, el hecho de tener un diario, de tener un podcast diario, te ayuda mucho en esos casos, ¿vale? Pero
de nuevo, no depende de ti. Pero yo creo que es una tendencia para los podcasters expertos, digamos, ya veteranos. Yo creo que varios van a empezar a escuchar estas cosas que yo llevo predicando desde hace un año y pico, y van a decir, ¿sabes qué? Voy a crear un segundo podcast que sea diario. Mucha gente lo va a hacer. Es una gran idea, pero de nuevo, hacerlo desde la experiencia. Empezar desde decir, ostras, el futuro del podcast, el podcast diario, lo voy a hacer ya. Es muy duro y entonces poneroslo fácil. Enamoraros de la plataforma, crear una audiencia. Entonces luego ya vemos si crecemos. Yo creé mi segundo podcast diario cuando ya llevaba 4 años del otro. Entonces yo tenía una audiencia millonaria ya. Entonces para mí lanzar un segundo podcast, sé que no voy a empezar de cero. Si digo en el otro, niño, que he creado un podcast nuevo, ir a escucharlo, van a ir a escucharlo, ¿no? A lo mejor no la misma cantidad, pero sé que no empiezo de cero. Pero para alguien que empieza es muy desalentador el no tener audiencia. Es lo peor que hay. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? No sé qué. Hay estrategias que se pueden utilizar, pero muchas involucran el tener que invertir dinero, el hacer publicidad. O sea, ponerle a gente anuncios para que escuchen tu podcast. Yo empecé haciendo eso. Muy poco dinero, pero empecé haciendo eso. Y eso me generó 300 descargas al día. No es aquello, tampoco no es una locura. O sea, invirtiendo dinero puedes conseguir escuchas, sí, pero muy pocas. O sea, pero eso pues te puede ayudar a no desalentarte, a seguir adelante. Pero es importante empezar y ponérselo fácil, porque no es nada fácil, ni crear YouTube, ni crear podcast, ni crear nada. Pongámonoslo fácil. Yo encantado de dar la bienvenida a toda la gente que me entrevista habitualmente. Intento decirle que sí a todo el mundo, a todos los que puedo, ¿no? Si cuadra, intento decirle que sí a todo el mundo. Y el podcaster, hay gente que lleva 3 episodios y, ostras, he entrevistado a Luis Ramos, ¿no? Y pues está muy bien, pero yo soy un tío muy llano en ese sentido e intento ayudar a la gente. Sé que le puede dar un empujón. Perfecto, pues claro que lo voy a hacer. La ventaja del podcast es que somos tan pocos todavía que es muy familiar. Entonces, creo que en general nos intentamos ayudar. Ahora ya empieza a llegar gente de fuera. Los de las radios ya llegaron. Los de los youtubers, ahora todos los youtubers tienen podcast más que, ¿no? Entonces ya está invadiéndose, ya llega gente de fuera, ¿no? Pero los influencers están llegando al podcast. Pero me parece bien porque le dan luz a esta plataforma. Entonces yo entiendo, yo tengo mucho amor al podcast, como es obvio, me ha dado mucho, y quiero que tenga más visibilidad, ¿no? Entonces te digo, todo esto que son puertas que hacen que más audiencia venga. ¿Esto me va a quitar el número 1? A mí me parece perfecto. Si yo no vivo de eso, yo no vivo de las encuestas, yo no vivo de las estadísticas, yo no vivo nada de eso. Yo vivo del impacto que genero. Entonces, cuanta más gente escuche podcast, más gente me va a descubrir también. Y si yo sigo haciendo buen trabajo, pues la gente se va a quedar. Y no es que la gente es que yo solo escucho un podcast. La gente escucha 3, 4, 5 podcasts y es normal y está bien. Entonces hay mercado para todos. El mercado no ha explotado todavía. Entonces es el mejor momento como decían aquellos, ¿no? El mejor momento para iniciar un podcast era hace 5 años. Y el segundo mejor momento es hoy. Entonces los que se animen, que lo hagan hoy. Oye, Luis, creo que esta de analizar o entender la tendencia tanto de hardware, como nos has explicado con los aparatitos que le llamas tú, como el software, y entender el cambio en el mercado que ha hecho Spotify, yo creo que es súper importante ver, ¿no? Al final, da igual el canal de comunicación que eliges, pero si eres podcaster, preocúpate de conocer estas herramientas, y si utilizas otras plataformas, pues igual, ¿no? Y esto que dices, fíjate que yo lo entendí cuando Spotify compró el show de Joe Rogan. No sé si lo viste. Joe Rogan, ¿no? 100 millones. Que creo que $100 millones, ¿no? Era como, wow, ¿no? Y ahí entiendes que Spotify va fuerte y que si ellos están haciendo Rogan porque es el número 1, ¿no? Hizo más ruido, pero por ejemplo, para mí fue más impactante que unos 5 o 6 meses antes comprara toda la cadena de podcast de Bill Simmons. Bill Simmons, uno de los podcasters más importantes, era un tío de la ESPN que montó podcast, lo petó. Bill Simmons le pagaron 200 millones. No ha sido tan eso porque no es tan conocido fuera del ámbito anglo, pero Bill Simmons le pagaron $200 millones. 200 millones de dólares. Es impresionante. Es impresionante. Y Rogan, evidentemente, 100 y hace mucho ruido porque es el número 1. Es el podcast número 1. Entonces, claro, ahí Spotify, pues es una jugada más de marketing que de inversión. En cambio, la de Bill Simmons es más de inversión porque era una cadena de podcast. Pero está bien. O sea, me parece bien. Él va a traer todavía más audiencia a la plataforma y eso es bueno para todos nosotros. Para mí, que no es especialmente... Estados Unidos es a lo mejor mi quinto mercado en cuanto a volumen de escuchas,
pero que haya más estadounidenses escuchando podcasts en Spotify, pues para mí es una buena noticia, porque pues hay unos 40, 50 millones de latinos en Estados Unidos que algunos me van a escuchar, ¿no? Y es la gente que me escucha. Yo estoy en las listas de los más escuchados de Estados Unidos. Y es el único podcast en español que está ahí, porque, pues que de nuevo, porque hay mucho latino. Entonces, el mercado es tan grande y se está expandiendo que todo es bienvenido. Toda noticia que atraiga a los ojos sobre el podcast es bienvenida. Ahora mismo sí. Ya llegará un momento que seamos youtubers y nos haremos la competencia todos, pero es que no ha llegado ni el dinero al mercado latinoamericano. Todavía no ha llegado ni el dinero. Los anunciantes ni lo están descubriendo. Es muy marginal, pero eso va a cambiar en los próximos 3 años. Y es algo que nadie se meta en el podcast por dinero, ¿eh? No se trata de eso, pero se meta con el ansia de impactar, es una gran herramienta. Y ahora está en crecimiento. Y entonces el que empiece ahora, si aguanta y dentro de 3 años sigue, va a tener una audiencia muy grande, muy, muy grande. Luis, si cuando venga Spotify y te ofrezca a ti $100 millones, ¿qué vas a hacer? Cuéntame. Y si vienen con uno, también les digo que sí, ¿eh? Como dice el bolero, ¿no? Si tú me dices ven, lo dejo todo. No, o sea, la verdad, depende. Mira, no me importa tanto el dinero que me ofrezcan, porque afortunadamente hemos podido generar un negocio alrededor de esto. O sea, yo no viviría de eso, pero hombre, estaría muy bien, ¿no? Depende de la oferta. Si yo puedo seguir haciendo lo que hago, por ejemplo, en el caso de Rogan, lo que ha conseguido es un acuerdo de distribución. Es decir, él mantiene la independencia total y simplemente es un acuerdo de distribución. Se distribuyen por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, eso me parece perfecto, pero si tú lo quieres seguir escuchando el de Rogan en iTunes, lo puedes seguir escuchando. No es exclusivo, por lo menos no de momento, ¿no? No se ha convertido en un Netflix, que digamos que tienes que pagar solo para escucharlo. Entonces, como eso es así, entonces me parece perfecto. Entonces, si alguien viene y dice, ostras, vamos a darte este dinero para que vengas con nosotros y seas un podcast de Spotify o un podcast de iTunes, me parece perfecto. Yo encantado. ¿Por qué? Porque eso me permite tener a mí más independencia a la hora de decir, puedo invertir más de dinero, puedo tener un equipo, que yo ahora no lo tengo. O sea, yo no tengo un equipo ahora detrás de los podcasts. Los podcasts son todos míos. O sea, yo lo grabo, yo lo edito, yo lo subo. Es poco trabajo en ese sentido porque ya soy muy hábil en esto, llevo muchos años, llevo casi 1000 episodios grabados, o sea, ya sé cómo se edita y todo eso, y sé cómo se graba para que luego la edición sea muy rápida. Pero si alguien me ayuda y me invierte en el podcast, yo puedo decir, mira, ya puedo invertir una serie de recursos en el podcast, hacerlo mejor todavía. No sé, ¿eso permite a la marca crecer? Sí, entonces estoy a favor, ¿de acuerdo? Pero siempre que yo pueda seguir haciendo lo que hacía, ¿no? Entonces, eso básicamente porque estoy muy enamorado del formato que hago, la audiencia que tengo. Si yo vendo el podcast y yo desaparezco del podcast, pues el podcast ya no sería lo mismo. O sea, aunque pongan un tío muy bueno, un locutor muy bueno, me parece perfecto, pero ya no sería lo mismo, ¿sabes? Porque la intimidad, de nuevo, volvemos al punto, o sea, es muy personal lo que tú creas, ¿no? O sea, el locutor crea una conexión muy, muy particular con el que lo escucha, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos comprarían. No creo, si lo pretendían desmenuzar, no les funcionaría a ellos como negocio y a mí yo no lo haría, ¿no? Pero te digo, si es algo, un acuerdo de distribución y tal, yo encantado, porque la inversión, yo no le huyo al dinero. El dinero nos ayuda a todos a conseguir metas. Y en este caso, yo sé que quiero impactar a mucha gente. Si me pagan más, podré contratar un equipo, lo cual me permitirá crecer y ayudar a mucha más gente. ¿De acuerdo? O sea, tú hablabas de tu academia, ¿no? A lo mejor empezaste con un tamaño y has ido creciendo y has ido incorporando a gente a tu equipo gracias a los ingresos, ¿no? Y esos ingresos te permiten incorporar a más gente y eso te permite impactar a más gente y ahora puedes tener miles de alumnos. O sea, pues yo eso lo veo bien. Y eso es trasladable a cualquier negocio, a cualquier empresa. O sea, la motivación para una empresa, para un podcast, para un youtuber, tiene que ser siempre, quiero impactar positivamente a la mayor cantidad de gente posible. Y buscar por todos los medios hacerlo ético y hacerlo para adelante, ¿no? Y eso es aplicable al podcast, por supuesto. Entonces, si viene Spotify, hola, ¿qué tal? Estoy aquí dispuesto a escuchar. Que bueno, yo creo que es súper importante, ¿no? Que al final ellos también han sido muy inteligentes en, oye, sé cuáles son los límites de negociación y si a ciertas personas les digo que tengo que cambiar el estilo o la forma de comunicar o lo que sea, obviamente le iban a decir que no, y también no funcionaría lo que tú dices, ¿no? Porque al final la conexión personal, que si te pones a hacer otras cosas, tu comunidad te quiere a ti, te quiere hacer lo que siempre haces, básicamente. Me gustaría entrar en un punto ya muy bajo de software técnico.
¿Cómo sería tu día a día de edición? ¿Qué herramientas? Sé que tienes hosting, que utilizas Libsyn, no sé si has utilizado otro, el micro del que estás enamorado, algún software más de edición, por ejemplo, no sé si utiliza Audacity o el GarageBand, en fin, cuéntame un poquito tu día a día de trabajo como podcaster. En la parte técnica, muy fácil. Yo empecé con un micro de $60 y con ese he estado hasta estas Navidades, que me he autorregalado una mesa de mezclas y un micro mejor. Pero yo he estado trabajando, o sea, yo he llegado a donde he llegado con un micro de $60. Esa fue mi inversión, un micro que se conecta USB al ordenador. Y es un micro que se llama Audio-Técnica ATR 2100. Eso es un avión. Súper barato, súper buen sonido, funciona de maravilla. Entonces, con eso ya lo tienes. Y yo utilizo Audacity y es gratis. O sea, te lo descargas, es un software gratis que sirve para edición. Que no sé utilizar Audacity, yo no sabía, tutoriales en YouTube. Buscar tutorial YouTube, Audacity y ya está. Quiero meter voz de robot, lo vas a encontrar. Quiero meterle más graves, lo vas a encontrar. Está muy fácil. Entonces, es ponértelo muy fácil. Hasta te permite generar macros para decir, ¿sabes qué? Cada vez que abra un archivo de audio, cada vez que grabe algo, le aplicas automáticamente este filtro, ¿no? O sea, le quito ruido de fondo, le quito no sé qué, lo que tal. Eso lo puedes hacer en automático. Entonces, es una maravilla y es gratis, ¿vale? Para los que tengan PC y todo eso, en GarageBand o hay muchos otros softwares que son de pago, bueno, los puedes utilizar. GarageBand creo que es gratuito en Mac, me parece. Entonces, pues nada, pues sería GarageBand también. Perfecto, ¿no? Buscar lo mismo, ¿eh? Tutoriales en YouTube. YouTube lo está todo ahí, entonces no hay problema. Entonces, eso en cuanto a software y el hardware para empezar. Nada más que eso. Yo ahora mismo me invertí un poco más de dinerillo y pues compré una cámara nueva. O sea, que hice ya un setup mejor, ¿no? De iluminación y todo eso. Pero yo, por ejemplo, soy muy fan de la marca Rode, que es una marca australiana, de audio en general, ¿no? Hace mesas de mezclas y tal. Entonces yo, por ejemplo, me compré una Rodecaster Pro, que es una mesa de mezclas diseñada para podcast. Entonces tengo varias entradas de micro, te puedo meter la música directamente, mi música, por ejemplo, Mentor 360, yo lo grabo directamente en plan DJ. O sea, hablo y la música la meto en directo, como si fuera un DJ, subo la música, bajo la música, no sé qué. Entonces es muy rápido, porque luego llego a la edición, no tengo que hacer nada. Simplemente lo empaqueto en MP3 y para arriba. Entonces eso es muy útil, ¿no? Entonces eso me lo permite la mesa que tengo ahora. Entonces para mí esto ha sido una inversión, pero que ha redituado inmediatamente porque es que he ganado horas de vida. Claro. Y eso es una buena inversión. Es una mesa cara, son 600 pavos, no es gratis, pero vamos, bien. Y luego me compré, digo, como eran Navidades, y yo soy muy de esto, muy gastador, pues nada, me compré un brazo Rode también, $50, y me compré este micro que se llama Rode Podcaster, creo que se llama, no sé si sale, bueno, para que lo vean por aquí, es este de aquí, este es muy reconocible, este de aquí, bueno, perdón por eso, y este es un micro como de entre 150 a $180 más o menos. Eso es lo que yo tengo como equipo, ya está. Pero, de nuevo, no se necesita esto para hacer un buen podcast, lo único que necesitas es un software que es gratuito y ahora se invierte en un buen micro. Y un buen micro, no estamos hablando de, ostras, me voy a dejar el sueldo de dos meses, sino con 50, 70, $80 puedes tener algo muy decente, muy potable. Por ejemplo, yo que en Mentor 360 somos 20 personas creando contenido, pues a la mayoría no tenían un micro bueno, ¿no? Es que yo grabo con lo del iPhone, ¿no? No digo, a ver, vamos a hacerlo bien, vamos a llevarnos, es muy piqui del sonido. Entonces ya a algunos les he comprado yo, otros he dicho, mira, cómprate este y nada, les he dicho siempre la Audio-Técnica o uno similar y suenan ahora todos de maravilla y ellos encantados porque dicen, ay, sí suena bien, ¿no? La cosa y sí suena, bueno, pues esa es la idea, ¿no? Que el podcast, como el YouTube, se basa en el sonido, aunque no lo parezca. En YouTube dicen, no, en YouTube es la imagen. No, YouTube es el sonido. O sea, si tú tienes un vídeo súper bonito, con efectos especiales que parezca Avengers Endgame, pero se escucha horrible, la gente no lo va a escuchar. Pero en cambio, yo he subido archivos que son puro audio, sin imagen, y la gente los escucha. En YouTube yo tengo un montón de oyentes. Entonces, es importante que entendamos siempre que el sonido es prioritario siempre. Perdona. Y prioritario significa vamos a cuidar el sonido y que se escuche lo mejor posible. Entonces yo eso lo entendí desde el principio porque era muy oyente de podcast
Y hay gente que graba que parece que está llamando a una cabina telefónica, que es una cosa, yo no lo entiendo, digo, pero oye, esfuérzate un poquillo, que no es que sea, no es dinero. Joan Boluda empezó a grabar, estuvo grabando durante años con el micro de cable del iPhone, que no se escucha mal, es mejor, ahora tiene un micro más bueno, ¿no? Pero podemos empezar con lo que tengamos. Hay gente, hay unos amigos míos, unos podcasters de Colombia, muy amigos míos, de Transformando tu Mente, ellos empezaron con un podcast grabado con un iPhone, sin micro. O sea, con el iPhone plantaban una montañita de libros, lo ponían ahí en medio y como eran dos, estaban así como novios, ¿no? Así como cerquita, como agarraditos de la mano, y era con un iPhone en medio y grababan. Y así empezaron el podcast. Es decir, no hay excusa. El micrófono de tu teléfono se escucha decentemente, pero si nos ponemos en serio en esto y como decíamos, tenemos un compromiso de vamos a hacer 50, 60 episodios y luego vemos qué hago, y pues invierte en eso. Porque es que de verdad que alguien que no te escuche bien con buena calidad de sonido va a huir de ello. Entonces vale la pena no mantener a la gente. Y el sonido es primordial en eso. Haz buen sonido, tu contenido se escuchará mejor, se va a entender mejor y la gente se va a quedar más. Entonces, inversión mínima. Qué bueno. Bueno, totalmente de acuerdo. Yo creo que también las personas cuando, incluso en mi escuela, o seguro que tú has tenido personas que en tus cursos te preguntan, oye, ¿y qué cámara me compro? Y es como, no, la pregunta no es qué cámara, es qué micro te compras para grabar incluso un curso, porque en un curso, en un videocurso es mucho más importante el sonido también que el vídeo. Al final si te ven un poco menos, más pixelado, un poquito borroso, se desenfoca, no pasa tanto como que no se escuche bien, porque entonces ahí sí que ya has desconectado con la audiencia totalmente. Dos cositas para cerrar. Primero, tendencia o diferencia entre mercado hispano y mercado anglosajón. Y luego, tema de emprendimiento que te quería comentar una cosa o destacar sobre ti, que creo que lo has dicho y es muy importante. El primero, estuvimos hablando la primera vez que conectamos por WhatsApp de tú y yo cuando empezamos a formarnos con Jolly Dumas, Pat Flynn y esta gente por allí, 2014, 2015, 2016, que era lo que había, ¿no? Te tenías que ir para allá con esto. Claro, ellos montan ahora unos pollos online y presenciales brutales, ¿no? Y tú me dijiste que estuviste ahí buscando también la manera de hacerlo en habla hispana y como que todavía el mercado estaba muy, muy verde, ¿no? Entonces era como, ¿tú crees que esa tendencia realmente llegará? ¿Que quedan muchos años o que realmente no va a ser igual que en habla inglesa? ¿Cómo ves tú un poco la comparación? Que en mi caso de los negocios online, infoproductos, nómadas digitales, sí que ha llegado la tendencia que había de Estados Unidos, Brasil y ahora en habla hispana, pero no sé si en el tema del podcast pasará lo mismo. ¿Cómo ves tú esto? El mercado está mucho más maduro en el tema anglo, es súper maduro. Bueno, en Estados Unidos, porque sí está madurillo en Inglaterra y en Australia, pero no tanto. O sea, es Estados Unidos básicamente el mercado maduro, porque la mayoría de empresas están allí, porque la mayoría de empresas invierten en publicidad. Hay podcasts que tienen, hay amigos míos que tienen a lo mejor 20.000, 30.000 escuchas al mes y ganan un montón de dinero. ¿Por qué? Porque el mercado está maduro. Eso quiere decir que en un mercado maduro hay inversión externa, hay gente que se quiere anunciar y eso hace que la viabilidad de un podcast se vea mucho más rápido. Es decir, que alguien gane dinero con un podcast y dice, ay, pues sigo, ¿no? En ese caso. Entonces, por eso hay podcasts que son tan longevos, que llevan tantos años funcionando en Estados Unidos, porque el mercado estaba madurando muy rápido. Yo me he batallado durante años para llegar a ese nivel. Y conozco a todos, ¿eh? Por eso te digo, o sea, yo no es que esté echando aquí nombres encima de la mesa para decir, mira, yo es que conozco a tal. No, es que yo estoy hablando con todos, pero por esto, por el mercado latinoamericano, por decir, a ver, ¿cómo podemos hacer para que esto evolucione? Y estaba así durante años. He hablado con las principales empresas de Estados Unidos que venden publicidad y tal. Oye, ¿no os interesa Latinoamérica? Mira cuánta gente me escucha y tal. No, o sea, literal, o sea, el CEO de una empresa muy conocida, mi rol, diciéndome, no nos interesa. Latinoamérica no existe para nosotros. O sea, el mercado hispano no existe. Oye, pero es que tienes a Samsung tú, hostia, que Samsung también está aquí, ¿sabes? Así vendiéndole, o sea, oye, por favor. Y no, el mercado no está maduro. Ahora está madurando en cuanto a anunciantes y todo eso. Sí empieza a llegar, pero vamos, está asomando la patita. O sea, nada que ver. Sigue siendo un mercado muy poco maduro. Y entonces, claro, te comparas con esa gente
Y, por ejemplo, John Lee Dumas. Yo tengo más audiencia que John Lee Dumas. Yo tengo más descargas que John Lee Dumas. Y estoy ahí con Pat Flynn. Pat Flynn tiene como 3 millones. Yo con mis 2 podcasts, o sea, él tenía 3 millones, que tiene como 2 o 3 podcasts. Yo tenía 2 millones, yo he llegado a tener 2,5. Estaba ahí, Estaba ahí. Pero vamos, de ingresos, pero este hombre del podcast saca una millonada y yo no saco nada del podcast, directamente del podcast. Y es porque el mercado no está maduro. Entonces, ¿el mercado está madurando? Sí, pero está verde todavía. Por eso digo que es buen momento posicionarse. Porque generas ahora tu audiencia y va a llegar esa madurez del mercado. Sobre todo en cuanto a anunciantes. Porque esto no nos olvidemos, es un medio de comunicación. Entonces, los anunciantes le pueden dar esa vidilla, profesionalizar. Ahora el podcaster es un hobby. Ser podcaster es un hobby. Es decir, si yo me salgo a la montaña a pescar, pues yo hago un podcast, ¿sabes? O sea, cada uno lo toma como un hobby. La gente trabaja en otra cosa y además tiene un podcast. Y eso es así. En Estados Unidos, no. En Estados Unidos, más o menos, sacas un tema decente y hay gente que saca podcasts mediocres, pero que vive de ello, ¿vale? Entonces, eso cambiaría mucho la actitud. Yo sé que si puedo ser un podcast a tiempo completo, si a mí me pagan 1 millón al año, digo, vamos, me dedico a tiempo completo al podcast, no vendo cursos ni vendo nada. Y mi podcast sería una maravilla. Y resumo un libro cada día si hace falta, ¿sabes? O sea, eso no sería un problema. ¿Por qué? Porque me puedo dedicar a tiempo completo a eso. Ahora no puedo, porque para nosotros sigue siendo un trabajo a tiempo parcial. Entonces, el mercado todavía no ha madurado, pero está bien que esté cambiando. Hay gente que se empieza a anunciar, pero vamos, los mínimos y lo que paguen es muy bajo comparativamente. Es decir, pero estamos ahí, estamos empezando ahora, pero vamos, no es fácil, no es nada fácil. Entonces, decías que el mercado de infoproducto está ahí. O sea, no estamos al nivel de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es una bestialidad la cantidad de gente que hay, ¿no? En Brasil también se pusieron mucho las pilas a través de Hotmart y todo eso, pero ostras, latinoamericano, español, digamos, en hispano, nos queda mucho camino. Hay mucho o sea, también está mucho, pero ya apareció, ¿no? Ya apareció muchas metodologías y todo eso. Estamos ahí, pero el podcast está muy verde en el mercado hispano todavía, mucho. Y le queda, pero está bien, o sea, está bien porque hay mucha gente que estamos trabajando en que eso no sea así. O sea, yo soy muy activo, te digo, intentando hablar y relacionarme con toda esta gente que tienen tomas de decisión y intentar muchas veces convencerlos. Es decir, oye, ¿y por qué no metes publicidad en Spotify para los podcasts? Oye, ¿por qué no metes un anuncito antes? Que con la música lo haces y los músicos están ganando pasta y nosotros no. Y entonces estoy ahí, ¿no? Metiéndole, oye, ¿por qué no metes un pre-roll? ¿No? ¿Sabes? Ese tipo de cosas lo estoy hablando con esta gente para decirle, hostia, échame la mano, ¿no? Hay gente que lo está haciendo, en iVoox sí lo llevan haciendo un tiempo, pero las distribuciones de beneficios para el podcast son muy bajas. Vamos a ver, o sea, yo tengo muchos más ingresos en YouTube del podcast que en el podcast en sí mismo, ¿sabes? Por el podcast en sí, porque YouTube sí tiene una estructura de pago de publicidad más sólida que la que tenemos en cualquier otro. Empecemos por ahí, ¿sabes? O sea, si es con Spotify o con el que sea, oye, échame algo, ¿no? Aunque sea algo, eso sería un buen comienzo, porque muchos podcasters a lo mejor dicen, ostras, pero mira, me entraron $100 este mes. Pues ya estarían felices, ¿eh? Estarían felices, como cuando la gente se ponía, ¿te acuerdas? Se ponía AdSense en sus páginas web. Entraron $20, ¿sabes? Lo presumía. Me voy de cena, ¿sabes? Es como una cosa bárbara. Pues eso para mucha gente le ayudaría a seguir adelante. Muchos bloggers siguieron adelante por ese pequeño empujón, que no vivían de eso, pero les ha dado ilusión decir, mira, esto da pasta, ¿sabes? Mucha o poca, pero da pasta. En el podcast todavía no estamos ahí, pero falta poco. Yo creo que en 1 o 2 años la entrevista va a cambiar. Qué bueno. Pues en 1 o 2 años volvemos a hacer entrevistas, nos cuentas lo que has avanzado, nos cuentas también, porque podremos seguir hablando de terminología y más podcast, llevamos 1:20, así que creo que es hora de terminar. Antes hablábamos de, oye, ¿cuánto estaríamos? 1 hora, un poquito menos, después 1:20 y podríamos seguir, pero la siguiente entrevista... Di lo que dijimos, pero los dos nos gusta rajar, nos gusta hablar, pero cosas malas. Oye, pero esta has tenido la culpa tú, que yo casi no he hablado, ¿eh? Te he dejado aquí explayarte. Perdón. Bueno, yo creo que ha sido muy buena la entrevista. Cris, has tomado nota de todos los que tenemos que hacer en el podcast, ¿no? ¿Sí?
¿vale? Nosotros tenemos mucho que mejorar todavía con el podcast y ahora con esta entrevista, la verdad, que con tu ayuda hemos visto cositas que seguro podemos implementar por mejorar. Desde aquí te agradezco profundamente por el valor. Y Luis, una de las cosas con las que me gustaría terminar, que no era una pregunta, simplemente una mención, es, lo has dicho tú, yo te iba a preguntar, oye Luis, ¿cuáles crees que son los valores que hoy en día tenemos que tener los emprendedores digitales? Tú has dicho que eres una persona humilde, se te ve de lejos, eres el podcaster que está abriendo camino y yo sé que abrir camino no es fácil porque estás ahí, bueno, pues tienes que batallar mucho, negociar mucho y no es lo mismo entrar en un mercado que está ya consolidado y que, bueno, pues mucho como más sencillo. Pero tú estás ahí, pues eso, con pico y pala, nunca mejor dicho, con mucho trabajo, como has dicho, y eres una persona humilde, ¿no? Porque también podría haber dicho que no a este podcast o a otros muchos podcasts que te están llamando y que te están entrevistando. Así que creo que uno de los valores principales tuyos es como, quieres hacer un gran podcast, sé humilde, ¿no? Aunque sepas mucho. No sé si quisiera dejar como otro par de valores que podrías decir que son muy útiles hoy en día para ser un emprendedor digital o un podcast de éxito, dejando como esta humildad que por mucho que sepas, pues al final te das cuenta de que no sabes nada o sabes muy poquito, ¿no? Claro, la humildad y el reconocer que eres un aprendiz, eso es súper importante en cualquier cosa en la vida, porque la actitud de aprendiz es lo que te busca, lo que te hace buscar respuestas. O sea, si yo sé que no lo sé todo, entonces voy a buscar respuestas y eso me va a hacer crecer y mejorar. Si yo llego a un nivel, a un cierto nivel, mira, que ya tengo tantas descargas, yo ya no tengo, a mí nadie me tiene que explicar nada de un podcast. Eso es un error, ¿no? Entonces yo siempre estoy aprendiendo cómo puedo mejorar, cómo puedo hacerlo todo mejor en el podcast. El emprendimiento digital es exactamente igual, tú y yo hemos estado hablando de eso previamente también, porque yo te masacré a preguntas. ¿Por qué? Porque yo sé que no sé. Y entonces ese ser autoconsciente de eso es liberador. Porque entonces yo puedo preguntar con la inocencia de decir, ostras, te pregunto porque no sé. O sea, no es por envidia, te pregunto porque no sé. ¿Y cómo puedo hacer esto? ¿Y esto cómo lo haces? ¿Sabes? Esa curiosidad es insaciable y eso es característica de un emprendedor. Es curioso, es insaciable, no se sacia nunca. Siempre quiere saber más, hacer más, arrancar más cosas. El inconformismo escribía Chris Guillebeau hace años, el arte de la no conformidad, ¿no? De inconformarse, no sé cómo lo tradujeron en español, ¿no? Es exactamente eso, ¿no? Ese es el espíritu emprendedor. No me conformo, pero no lo hago desde una posición de ego, sino una posición de curiosidad. Sé que no lo sé y pregunto, ¿no? Y esa curiosidad es lo que nos lleva. Hay mucha gente que tiene tanto ego que dice, no le voy a preguntar. Va a pensar que... La gente somos, en general, muy generosos todos. O sea, a mí alguien me pregunta algo, tú me has preguntado, yo te he dicho todo. O sea, la gente somos en general muy generosa, pero también mucha gente tiene tanto ego y eso es lo que no nos permite avanzar como sociedad, como deberíamos estar avanzando. Entonces, el emprendedor tiene una misión en esta vida y es mejorar todo lo que tiene a su alrededor y lo hace mediante cosas que impactan positivamente a los demás. Puede ser un producto, puede ser un servicio, puede ser un invento que ha hecho, puede ser un podcast, puede ser un curso, lo que hacemos es todo eso es emprendimiento porque busca impactar positivamente a los demás. Hagámoslo desde la honestidad de decir, no lo sé todo, voy a aprenderlo, voy a preguntar, voy a seguir creciendo. Ser curioso, ser autoconsciente de que no lo sabes todo, eso te va a ayudar a crecer. Y luego, formarte continuamente. Y formarte no quiere decir sácate un título universitario, quiere decir voy a tener más habilidades de las que no tengo. Ahora, es que yo no sé vender en línea, es que yo no sé vender por teléfono, es que, bueno, vamos a aprender, ¿no? Y eso a lo mejor no te lo enseñan en la universidad, pero lo puedes aprender si buscas a los maestros adecuados. Y todo parte desde esa honestidad de decir, no lo sé, pero quiero aprenderlo. Y esa curiosidad, los emprendedores ya saben lo que les digo, no les tengo que explicar nada, pero para todos aquellos que no son emprendedores y dicen, ostras, eso suena atractivo, es sexy, ¿no? Eso de emprendedor es como palabra de moda. Sí lo es, pero que lleva mucho trabajo y sobre todo lleva de valores esa carga de honestidad contigo mismo. Y decir, yo esto no lo hago por mí, por mi ego, porque quiero tener un Ferrari, como el tío que sale ahí en un anuncio. No, esto lo hago porque quiero impactar positivamente a los demás. Lo que os decía para el podcast funciona exactamente igual para esto. Entonces, honestidad, autoconciencia y curiosidad insana. Luis, ha sido un absoluto placer tenerte aquí. Haremos más entrevistas en el futuro, creo yo, porque seguro que tenemos un montón que aportar.
Y mil gracias. Para todos los que no habéis escuchado, por favor, iros a Libros para Emprendedores. Yo no sé cuántos episodios tengo, como una carpeta aquí en mi ordenador para cuando me voy de viaje, digo, venga, auriculares, pum, y empiezo a escuchar libros. Además, Luis le da un dinamismo y su propio punto de vista o análisis, que yo creo que siempre aporta muchísimo. Y Mentor 360, que tenéis ahí a los grandes referentes, ¿no? También de habla hispana, dando consejos súper, súper buenos. Y Luis, no sé si quieres dejar algo más, dónde te pueden contactar, dónde te escriben, si quieren decir, oye, Luis, ayúdame, cuáles son tus cursos, cuáles son tus productos, cuéntanos y dejamos todo el enlace también aquí debajo del vídeo. Mira, si quieren contactar conmigo ahora, mira, para mí ha sido un descubrimiento esto de Instagram, tú, porque esto que puedas contestar con las notitas de voz es tan incómodo, ¿sabes? Y en un minuto, ¿no? Y en un minuto. Como soy de hablar, yo soy de hablar, y como la gente me conoce más por la voz, hasta le da más ilusión, ¿no? Eso es un truco para los podcasters. Yo redirigía a la gente siempre a mi mail, ¿no? Ahora le estoy redirigiendo todos a mi Instagram. Y oye, ¿quieres que yo te conteste? Es más probable que te conteste en Instagram. Y contesto yo y con la nota de voz y la gente, pero me contestó Luis, ¿no? Entonces como que les hace más ilusión. Entonces eso, sobre todo para un podcaster que vive de la voz, eso es una gran herramienta. Entonces si queréis hablar conmigo o preguntarme algo, consultarme, oye, tranquilo, no tengo toda la vida para eso, pero intento contestarlo todo en @librosparaemprendedores, todo junto, así cortito. Entonces, en @librosparaemprendedores, ahí me vais a encontrar, es lo más fácil. Respondo más fácilmente por ahí que por mail ahora, es una maravilla esto. Entonces, ahí me encontráis cursos y cosas. Mira, yo ahora estoy enfocado sobre todo en desarrollar la marca personal. Lo mismo que yo he conseguido de desarrollar, en este caso, una marca personal, crear contenidos que impacten positivamente a la gente y crear un negocio alrededor de eso, es en lo que yo me he estado centrando más ahora. Entonces, ahora no tengo matrícula abierta, pero pronto, en octubre más o menos, voy a lanzar de nuevo otra edición del máster de marca personal, en el que ya sea que quieras ser youtuber, podcaster y todo eso, son medios, pero lo importante aquí es tener clara la identidad, a quién ayudas, todo esto que hemos estado hablando, y luego generar un negocio que te permita vivir de ello, ¿no? Porque no nos pagan los del podcast, como ha quedado claro, tenemos que crearnos un negocio alrededor, ¿no? Bueno, pues eso también lo enseñamos en el máster de marca personal, es un proceso de 6 meses y va de la mano conmigo y tenemos profesores muy top todas las semanas. Antonio G no se lo he pedido todavía, pero te lo pido ya desde aquí, si quieres participar, vamos, pero me honraría muchísimo que lo hicieras. Encantado, siempre, encantado. Muchísimas gracias. Lo digo aquí para obligarte, ¿no? Sí, no, te saco el vídeo, perdón. Y el tema es esto, ¿no? Entonces el tema es ayudar a la gente a crear más marca personal. Si estáis interesados, enviadme un mail o un mensajillo ahí al Instagram y estaremos atentos. Más o menos en octubre sacamos nueva edición. Y eso es básicamente lo que me estoy centrando ahora. Y es bastante, que con eso y los 2 podcasts es ya va bien, ¿no? Sí. Qué bueno. Pues ya sabéis, todos a Instagram, @librosparaemprendedores. Decirle, oye Luis, avísame cuando saque las plazas de este cursito o súper programa formativo de marca personal. Y nos veremos allí, porque Luis me está obligando a ser profesor, así que allí os atenderé yo también encantados. Y para todos los que habéis aguantado hasta aquí 1 hora y media de súper entrevistas, sea en audio, sea en YouTube, sea en Instagram o donde sea que estéis, mil gracias por habernos escuchado otro episodio más y volveremos en el siguiente episodio de Vivir Viajando. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, Luis. Saludos a todos. Hasta luego. Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo.